micrófonos, así no se generan interferencias y ya vamos a comenzar con la actividad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos acá reunidos para dar inicio al curso de capacitación sobre actualización del marco normativo que regula los informes técnico-criminológicos. Esta capacitación está organizada conjuntamente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y surge como una necesidad basada en un acuerdo entre las instituciones que lo organizan para difundir y concientizar sobre los contenidos de la resolución número 530 de 2020 sobre los informes técnico-criminológicos que se elaboran en el marco de la actividad del Servicio Penitenciario Bonaerense. En virtud de lo expuesto, los destinatarios de esta capacitación son operadores judiciales del fuero penal de todas las instancias, autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, directores de unidades penitenciarias, jefes de los grupos de admisión y seguimiento y de los departamentos técnico-criminológicos del Servicio Penitenciario Bonaerense, representantes y supervisores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en los establecimientos penitenciarios, autoridades de las facultades de Psicología y de la Facultad de Trabajo Social, ambas de la Universidad Nacional de La Plata, integrantes del Grupo de Educación en Cárceles de la Universidad Nacional de La Plata. Para dar inicio a esta primera jornada, recordamos que vamos a tener 2 jornadas más. Vamos a escuchar las palabras de las siguientes autoridades. El doctor Pablo Perel, subsecretario a cargo del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. El doctor Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El doctor José González Hueso, subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El doctor Inti Pérez Aznar, subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y el doctor Néstor Artiniano, decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, con el orden que mencioné, le doy la palabra al doctor Perel. Buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero privilegio poder compartir este espacio con ustedes, con la presencia de disertantes tan valiosos y el acompañamiento de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata a través de su decano. Desde el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, como ustedes saben, venimos trabajando en un enfoque de derechos humanos, vinculando la teoría con la práctica e intentando que las y los operadores jurídicos tengan una formación integral que esté basada en los criterios y estándares internacionales de protección a la persona. En ese marco, la Suprema Corte de la provincia ha dictado algunos fallos que pueden ser considerados antecedentes claros en materia de tutela judicial efectiva y de derechos y garantías de grupos vulnerados, especialmente personas privadas de libertad, mujeres con niños, niñas y adolescentes y el colectivo LGTB. Por supuesto que desde nuestro espacio institucional pensamos cada acción como un modo de articular en conjunto con otros organismos públicos en un esquema de unidad del Estado. Y desde allí, desde el primer minuto, contamos con la indispensable colaboración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del doctor Alac, y del equipo de subsecretarios y autoridades que lo acompañan, destacando particularmente el rol del doctor Lisandro Pellegrini y el doctor Inti Pérez Aznar, solo por nombrar algunos de los referentes con los que venimos caminando juntos. Desde aquí los invito y las invito a compartir un espacio de reflexión crítica y a poder construir espacios libres, de igualdad y con plena vigencia de los derechos humanos y las garantías constitucionales en situaciones de privación de la libertad. Muchísimas gracias también al equipo técnico del Instituto de Estudios Judiciales y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por llevar adelante esta jornada.
Bien, a continuación vamos a escuchar al doctor Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Pablo Perel. Bueno, la verdad para nosotros es un día institucionalmente muy importante. Desde el inicio de nuestra gestión nosotros vimos la cuestión vinculada a los informes criminológicos como uno de los aspectos centrales de la política penitenciaria. Antes que nada, acá, como bien presentaba, me acompaña el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar, el flamante subsecretario de Política Penitenciaria, José González Hueso, la directora provincial de Planificación, Lorena Bermúdez, está Dina Rossi, que también es directora provincial de la Subsecretaría de Política Penitenciaria y quien tiene a cargo la cuestión de los informes criminológicos y quien después de nosotros va a hacer uso de la palabra. Hay algunas cosas muy, además, Pablo, de refrendar absolutamente todo lo que dijiste en la introducción. A mí me interesa resaltar algunas cuestiones que tienen que ver, en primer lugar, cuando nosotros llegamos y encontramos y tuvimos una primera mirada de la cuestión de informes criminológicos, el rasgo más saliente de lo que observamos tenía que ver con la inestabilidad en la producción de informes criminológicos. Era una matriz de producción de ese tipo de documentos tan importantes para la ejecución de la pena, que era muy lábil, tenía una enorme inestabilidad, lo que generaba que distintas contingencias y coyunturas, que a veces tenían que ver con lo político, con lo mediático, movían la tasa de favorabilidad y desfavorabilidad de una manera que mostraba toda orfandad de rigor científico. De manera que una de las primeras cosas que nosotros quisimos hacer en cuanto llegamos fue dotar de rigor científico, asumiendo que es una cuestión social, que no es una ciencia exacta la producción de informes criminológicos, pero dotar de rigor científico la matriz a través de los cuales consolidamos los parámetros a través de los cuales se hacen los informes criminológicos. Esta idea es una idea que nosotros la logramos llevar adelante con la colaboración inestimable de las distintas facultades de la Universidad de La Plata, que si me permiten, a mí me gustaría mencionar a todas las personas que participaron, si bien después el decano de Trabajo Social, Néstor Artiñano, va a hacer uso de la palabra. A mí me gustaría hacer un mínimo raconto de quienes nos ayudaron en esto. Concretamente estuvieron, bueno, primero estuvo el doctor Villafañe, que también va a exponer en esta primera jornada, que la verdad hizo un aporte fundamental para nosotros desde la experiencia, y es la persona que hoy va a cerrar esta primera jornada vinculada a la capacitación de informes criminológicos. Ahora, a través del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico de la Provincia de Buenos Aires, nosotros contactamos, como les decía, a estas tres facultades: Humanidades y Ciencias de la Educación, Trabajos Sociales y Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. En particular, por la Facultad de Psicología participaron el decano, Xavier Oñatibia, la licenciada Jimena Cuadrado y el licenciado Carlos Maidana, quien también nos va a acompañar en la tercera jornada de esta actividad. En representación de la Facultad de Trabajo Social, intervinieron su decano, Néstor Artiñano, que en unos minutos va a estar haciendo esta presentación junto a nosotros, está acá presente, y las licenciadas Analía Chiliemi y Laura Otero, así como el licenciado Juan Manuel Introsi. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación estuvo representada por su decana, la doctora Ana Julia Ramírez, y por el licenciado Tristán Basile. María de Piovani, por su parte, fue la persona que representó al Consejo Provincial al que hacíamos referencia. Bueno, con la ayuda de cada una de estas personas y la representación que ellas ejercían por parte de las distintas casas de estudio, nosotros logramos generar esta matriz que hoy estamos presentando, que es una matriz que a nosotros lo que nos genera la expectativa de empezar a producir informes criminológicos de manera previsible, de manera rigurosa, y lograr finalmente una estabilidad en torno a la producción de esos documentos que son tan relevantes para la ejecución de la pena. Algunas cuestiones importantes que me parece destacar, además de una alianza estratégica y absolutamente productiva que nosotros tenemos con distintas universidades de la provincia de Buenos Aires, en particular en este caso con la Universidad de La Plata, esta resolución que estamos presentando expresa un punto de equilibrio en el trabajo entre la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia y la universidad. Y esto nosotros lo tomamos, además de todo lo que es el trabajo intersectorial, interministerial y colaborativo, nosotros lo que
queremos lograr es que exista una plataforma de trabajo que verdaderamente le dé respaldo a los profesionales y a las profesionales que desde los distintos departamentos técnico-criminológicos del servicio penitenciario diariamente producen estos informes. Nosotros sabemos que en otros tiempos estas personas eran el eslabón más débil en la cadena de responsabilidad, cuando después de la producción de un informe criminológico había algún embate mediático o algún tipo de cuestionamiento respecto a esos informes. Nosotros queremos que esas personas no sean el eslabón más débil de la cadena. Nosotros queremos que el Ministerio de Justicia, las universidades y el Poder Judicial comprometidos en esta tarea le den un verdadero respaldo, generando una matriz de producción de ese trabajo que les dé contención a la hora de producir un trabajo tan relevante como el que hace. Simplemente con esto quiero agradecerle especialmente, Pablo, al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte. Esta es una de las patas que tiene este proyecto, que tiene que ver con la capacitación. La otra que queremos llevar adelante tiene que ver con la investigación. Nos va a gustar en algún momento poder generar alguna iniciativa específica que nos permita hacer alguna investigación en torno al desempeño de criterios de informes criminológicos, no solo en Argentina, no solo en Buenos Aires, sino en otros servicios penitenciarios de Argentina y en otros servicios penitenciarios de la región y del mundo. Así que nuevamente agradecerles, saludar la iniciativa y dejarlos con mis compañeros del Ministerio. Gracias. Bien, entonces a continuación vamos a escuchar al doctor José González Hueso, que es subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo voy a ser breve por dos cuestiones. Primero, porque, bueno, por los inconvenientes técnicos que tuvimos. Y segundo, porque creo que ya Lisandro Pellegrini dijo la mayoría de las cuestiones y luego las va a continuar Inti Pérez Aznar. Simplemente quería destacar, digamos, dos cuestiones o más esenciales que tiene este proyecto. Primero, el compromiso de los diversos actores que forman parte de todo el fenómeno que tiene que ver con la pena y la ejecución de la pena, y no solamente el Ministerio, digamos, que es el que administra, si se quiere, a la persona privada de su libertad mientras está privada de su libertad. Porque para esto se requiere justamente este compromiso, este trabajo interinstitucional, y a su vez también el compromiso, digamos, el trabajo interdisciplinar, digamos, con las universidades y demás para poder abordar con seriedad lo que implica un informe criminológico. Y también, digamos, este principio que tiene esta resolución, este trabajo, que es la capacitación continua y permanente. Porque muchas veces el cumplimiento de los estándares constitucionales que están aplicados, que deben aplicarse a la pena, dependen del trabajo diario de esas personas que a veces, como decía Lisandro recién, por falta de respaldo para un eventual problema y un eventual embate mediático, o a veces por la propia rutinización que se produce de las prácticas administrativas, hace que no se aborde con la seriedad que tiene, porque en definitiva depende de la libertad de este trabajo. Así que esta capacitación permanente, este abordaje interdisciplinario e interinstitucional, creemos, y así lo ha dicho el ministro con un gran compromiso, que es un eje fundamental de este ministerio. Así que muchas gracias y lo voy a dejar con Inti Pérez Aznar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un gusto contar con la presencia de tan destacados profesionales de diferentes ramas en este trabajo interdisciplinario, que es un poco un camino que se comenzó en diciembre, cuando fue sancionada la Mesa Interinstitucional de Diálogo por parte del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y del ministro de Justicia, el doctor Julio Alac. Y la verdad que desde ese momento se intentó trabajar en articulación con los diferentes poderes y en articulación con los diferentes actores y actoras de la provincia de Buenos Aires. No por casualidad las universidades de la provincia de Buenos Aires están teniendo un rol tan destacado en esta nueva guía. Y de esta manera estamos trabajando en lo que nosotros consideramos fundamental, que es un trabajo interinstitucional entre los diferentes poderes del Estado para poder mejorar la administración de justicia, que depende de las patas que tiene cada uno de los poderes. En ese sentido,
estos informes técnicos criminológicos, estas nuevas pautas que se han elaborado, esta nueva resolución, tienen que ver con tomar índices y perspectivas de derechos humanos que están dadas por nuestra Constitución por nuestra Constitución, y a partir del fallo Berbisky fueron profundizándose. Y en ese sentido, no quiero dejar de recalcar el compromiso de todos y todas los actores y las actoras para llevar adelante una capacitación continua e integral, como decía el doctor González Hueso, de todos los participantes y agentes involucrados, difundir las pautas, contenidos y alcances de la nueva resolución y propiciar buenas prácticas en el desarrollo de los informes para mejorar la calidad y efectividad de los mismos. Para no extenderme, simplemente agradecer a los especialistas convocados, resaltar nuevamente el trabajo conjunto entre todos y todas las partícipes en esta iniciativa y remarcar la necesidad de introducir un enfoque de derecho integral en todas las prácticas que tienen que ver con la administración de justicia para mejorar los procesos de progresividad y reinserción de las personas privadas de libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar al doctor Néstor Artiniano, decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Hola, muy buenas tardes. Quería ante todo agradecer esta posibilidad de estar con ustedes en este encuentro, a las autoridades del Ministerio, a las autoridades de la Suprema Corte, y en realidad quería hacer mención a un par de situaciones que me parece que son necesarias de valorar y mucho, y que tiene que ver esta posibilidad de articular la universidad con los espacios de gestión y con los espacios de intervención. Para nosotros, nuestra concepción de la universidad no es solamente formar profesionales, sino también poder establecer vínculos con todas los organismos del Estado, las organizaciones sociales y también con nuestros graduados. Y estas también son formas de tender puentes para todas estas áreas o grupos. Creo que la formación permanente, la capacitación es algo indispensable, sobre todo en contextos sociales, donde aquello que nos hemos formado en el grado, con el pasado nos estamos quedando con categorías que no dan cuenta de la realidad, y de ahí la importancia de poder estar en un continuo proceso de formación. Digamos, y un poco es lo que desde la Facultad de Trabajo Social, a través también de las políticas de posgrado, ya sean las carreras de posgrado, doctorado, maestría, especializaciones o diferentes cursos de actualización o actividades de este tipo, intentamos fortalecer. Creo que también es muy interesante poder pensar en términos de desafío, ¿no? Y en el desafío que significa poder trabajar con personas en contextos de encierro y que a la hora de salir en libertad puedan reconstruir, digamos, proyectos vitales, y que en esas intervenciones hayamos algo tenido que ver desde las diferentes áreas y desde una lógica de la interdisciplina. Creo que poder reparar sobre las trayectorias vitales de esas personas, sobre la interdisciplina como estrategia, nos permite, digamos, superar intervenciones fragmentadas que muchas veces y lógicamente no alcanzan, digamos, a cumplir con los objetivos institucionales que se proponen. Creo también que me alegra, digamos, de estos tiempos que estamos atravesando. Digamos, por un lado, tenemos un contexto de pandemia, cosa que es algo ya por todos sabidos, digamos, lo que ha significado en la vida cotidiana de toda la sociedad, de todas las instituciones, pero a su vez quiero resaltar y rescatar la voluntad, tanto, sobre todo del Ministerio, digamos, a la hora de convocarnos, porque creo que ahí es donde surge este potencial de poder encontrar salidas en base a articulaciones. Creo que son señales, son indicios de
cuando las instituciones o los gobiernos establecen líneas, digamos, o gobiernan con grandeza, por así decirlo, intentando solucionar problemas y generando articulaciones. Así que, en verdad, agradecerles este momento de saludo con todas y todos ustedes y ofrecerles, lógicamente nosotros de la facultad, y me atrevo a decir también desde las otras facultades de la universidad, siempre estar atentos, digamos, a poder articular en lo que desde las instituciones, en este caso de la provincia de Buenos Aires, puedan llegar a estar necesitando, porque también sabemos que toda actividad de articulación de este tipo también repercute a la hora de la formación, porque generalmente son docentes, en algunos casos son estudiantes, etcétera, que también lleva a la formación de grado y creemos que son formas de permear las aulas y que las formaciones de grado no solo tienen que estar en el encierro de las paredes del aula, sino en una interconexión fluida con el contexto. Así que bueno, no solo eso y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora, después de las palabras de apertura de las autoridades, vamos a dar inicio a la capacitación en sí, que estará a cargo en primera instancia de la doctora Dina Rossi. Ella es la directora provincial de Coordinación Administrativa, Técnica y Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Así que, Dina, te damos la palabra. Hola, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, como bien me han presentado, mi nombre es Dina Rossi, yo soy directora provincial de Coordinación Técnica, Administrativa y de Gestión Penitenciaria de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia. Tengo a cargo, entre algunas de mis funciones, la de conformar los equipos técnicos y los lineamientos de trabajo de quienes confeccionan los informes técnicos criminológicos. Voy a hacer un breve detalle de lo que ya han avanzado un poco los subsecretarios recién sobre la importancia en la confección, la valoración e interpretación de los informes técnicos criminológicos. Ha sido y es de gran importancia no solo para esta gestión, sino que se vienen desarrollando distintas estrategias de abordaje en conjunto con el Poder Judicial. Tanto es así que fue la Suprema Corte quien dispuso la creación de un espacio interinstitucional para el abordaje integral de las condiciones de detención en los establecimientos de la provincia de Buenos Aires, poniendo en cabeza del tribunal la confección de informes sobre el avance de las distintas temáticas en la materia. Fue el Tribunal de Casación quien elabora un informe sobre la problemática de la sobrepoblación, dando cuenta del gravísimo estado de las condiciones de detención, estableciendo que uno de los factores de este crecimiento fue la demora y la confección en los informes técnicos criminológicos. Es en este contexto que en febrero el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia constituye estas instancias de diálogo interinstitucionales donde participaron representantes de los tres poderes y de las universidades públicas. De estos encuentros surge que la importancia de la tarea penitenciaria, a los efectos de morigerar la situación crítica, la constituye la evaluación integral e interdisciplinaria de cada sujeto y el seguimiento y acompañamiento en el proceso de encierro. Esta tarea se encuentra a cargo de los departamentos técnicos criminológicos de cada unidad penitenciaria, de los grupos de admisión y seguimiento y de la Junta de Selección establecido por la Ley de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires. La misión de los mismos es proponer la ubicación y o reubicación en los distintos regímenes y o modalidades de los procesados o condenados. A raíz de estos encuentros desarrollados fue necesario establecer pautas interpretativas en la materia a través de los lineamientos que ordenen esta tarea. Es así que la Resolución 530 del 2020 aprueba las pautas de implementación de la guía para la confección de los informes técnicos criminológicos. Ordena y unifica la normativa vigente hasta el momento y plantea la importancia de la capacitación continua en la materia. La Resolución 530 considera que el informe integral y el acta dictamen ponen en marcha una actividad administrativa en la órbita del servicio penitenciario bonaerense constitutiva de un elemento fundamental para la decisión judicial. Es prioritario resaltar que la normativa mencionada consagra la plena vigencia del principio de individualización mediante la aplicación de estándares de derechos humanos específicos de las personas privadas de su libertad, prestando especial atención a los colectivos vulnerables, siendo la perspectiva de género y de derechos humanos ejes vertebrales respecto a los criterios de elaboración de los informes técnicos criminológicos. Vale aquí destacar
la incorporación en las guías de lo que es el programa de trabajo y educación que se menciona en la ley de ejecución, al cual pueden adherirse voluntariamente los procesados o condenados con sentencia en revisión, dejando así de estar en desventaja sobre los penados en las ofertas tratamentales. Es necesario priorizar el seguimiento de las propuestas pautadas y sobre todo la devolución a la persona privada de su libertad de lo tratado en las juntas de admisión y seguimiento, explicar las recomendaciones realizadas, las derivaciones realizadas o las distintas estrategias de abordaje pautadas. Me interesa acá destacar, en este punto, la ausencia de cupo específico para determinada actividad no puede ser valorada como negativa al momento de confeccionar los informes integrales. Esta es una de las reformas que marcan el espíritu de la valoración e interpretación de los informes técnicos criminológicos. No pueden las deficiencias del sistema colapsado ser interpretadas en perjuicio de la persona que sí solicita ser incorporada a determinada actividad. Es aquí donde las juntas, tanto de admisión y de seguimiento, cobran un rol de vital importancia, donde el seguimiento y la posible incorporación de estas actividades deben ser acompañadas, donde debe constar la solicitud de la persona privada de su libertad y la ausencia del cupo específico en la unidad donde se encuentra alojada. Este es un reconto muy por arriba, de un resumen acotado de la importancia que esta gestión y que desde mi dirección provincial estamos trabajando en la conformación de los equipos de trabajo, en la dinámica de los equipos de trabajo, la interpretación de los informes, como comenté recientemente, no puede apartarse de la realidad que se viene describiendo, donde la problemática posee interés interinstitucional, abordado en conjunto, con el objeto de evitar que tal situación sea valorada negativamente en perjuicio de la persona privada de la libertad. Debe ponderarse la necesidad del otorgamiento del régimen a la totalidad de la población, jerarquizando así la figura del coordinador de cambio de régimen. Es algo que estamos trabajando desde el principio de año con los equipos técnicos, desde la Dirección de Instituto de Clasificación, el otorgamiento de régimen como un eje fundamental para poder trabajar la propuesta tratamental con cada privado de su libertad. Deben realizarse los seguimientos correspondientes de las propuestas tratamentales y las correspondientes devoluciones. Es prioridad también para esta gestión la jerarquización de la tarea de los grupos de admisión y seguimiento y de los departamentos técnicos criminológicos como órgano, cuyo cometido resulta fundamental por la tarea interdisciplinaria que realizan en el contexto de la ejecución de la pena y en el proceso de encierro. Deben estos informes integrales estar dotados de un rigor técnico, deben brindar al ente jurisdiccional competente los elementos suficientes para la decisión judicial que debe ser tomada. Es con esta responsabilidad y con este marco de prioridad que desde la Subsecretaría de Política Penitenciaria nos encontramos abocando un montón de recursos, no solo recursos humanos, hemos dotado a los equipos técnicos de los elementos tecnológicos que sobre todo en esta pandemia han sido fundamentales para poder continuar con la tarea. Los informes criminológicos en la gran mayoría de las unidades están al día. Estamos trabajando con cada equipo técnico en la conformación y el crecimiento de la dinámica diaria del trabajo. Hoy me acompaña, que ahora le voy a dar uso de la palabra, el licenciado Francisco Esteves, es un profesional del Ministerio, está cumpliendo funciones en mi dirección provincial, abocado específicamente en esta tarea. Así que, bueno, les quiero agradecer a todos la concurrencia. Es prioritario para nosotros estos encuentros, esta capacitación, la estábamos esperando desde hace mucho, así que, bueno, festejo esta jornada y le doy la palabra a mi compañero Francisco Esteves, que va a hacer algún abordaje específico sobre las cuestiones que yo recién estuve resaltando. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Ahí Dina recién explicó quién soy. Yo soy licenciado en Psicología y soy funcionario del Ministerio y estoy trabajando con la doctora Dina Rossi en la Dirección de Coordinación y Gestión Técnica, Administrativa y Política Penitenciaria. Para mí la resolución 530, en función de lo que vinieron diciendo, tiene dos aportes centrales al inicio, que una es la valoración de la información y el otro es la comunicación y el vínculo de los informes con las personas privadas de libertad.
A partir de la resolución 530 se propone resignificar de la manera en que se produce y se interpreta la información. Ahí tiene una guía de pautas de implementación para la producción de informes en la cual se permite consignar aquellas cuestiones que no forman parte de las características de la persona privada de libertad y sí forman parte de las deficiencias que tiene el sistema. En primer lugar, para mí es fundamental, la razón actúa nuevamente la labor de los equipos técnicos como fundamental al momento de admitir una persona, permitiendo la posibilidad de conocerla y darle un rol central para realizar lo que se denominan las propuestas tratamentales. Es crucial la labor de los equipos técnicos en los procesos de admisión. En este sentido pueden hacer una aporte. Hay que comprender la cantidad de cambios que hay en las formas de entender cuestiones clásicas al momento de poder observar cuál es la realidad de una persona al ingresar a una institución de encierro. Ustedes entiendan la cantidad de criterios interpretativos que estamos tratando de construir. Para dar algún ejemplo, voy a nombrar dos cuestiones. Hace un año, para todos nosotros era impensado un teléfono celular con completa libertad. Hoy esa posibilidad, lo que en aquel entonces era consignado como un elemento peligroso, un elemento de sanción, hoy en la realidad es un elemento que nos permite a las personas con aquellas personas que ellos consideran de su entorno con completa libertad. Hace un año este mismo hecho era significado como una transgresión y era significado como un elemento peligroso. Estos son los cambios de interpretación a los que nos estamos enfrentando, y los equipos técnicos son los primeros que tienen la posibilidad de poder resignificarlo a partir de la resolución 530. Les voy a dar otro ejemplo que surgió en una mesa de diálogo a raíz de lo que ha sucedido, que se reanudaron las visitas familiares. Había un intercambio entre una persona del equipo técnico y un detenido, en el cual se debatía cómo se interpretaba si una persona tiene o no tiene visita familiar. Y el sentido clásico de la interpretación de ese hecho era que si alguien no lo visita, no tiene contención familiar. Y el detenido, tratando de poder explicar cuál era su realidad subjetiva, el principio de individuación, cómo él vivía esa circunstancia, intentaba explicarle a la persona del equipo técnico cuáles eran sus consideraciones al momento de pedirle a un familiar que lo visite. Donde él muchísimas veces se veía sensibilizado por las condiciones que tenía que atravesar ese familiar al momento de ir a verlo personalmente, y que en esta circunstancia prefería que se puedan comunicar telefónicamente, vincularse por intermedio de videollamadas, y no exponer a ese familiar a lo que son las condiciones de contexto de encierro. Ese es uno de los ejemplos de cómo nosotros debemos modernizar, debemos acomodar los criterios de interpretación de lo que es la realidad de libertad. Desde este lugar, para mí, las pautas de implementación de las guías para la confección de informes dan un giro inédito en la historia de la producción de la información. Por primera vez se consignan las limitaciones que tiene el sistema y se diferencian las características que tienen las personas que son evaluadas, mostrando las posibilidades reales que tiene una persona de acceder a las opciones tratamentales. La otra cuestión que es crucial a esta resolución es la comunicación y el vínculo de los informes con las personas privadas de libertad. Cuando todos los que trabajamos en este ámbito, sabemos que en la gran mayoría de casos la persona privada de libertad queda excluida de los resultados de su evaluación. Y solo esa noticia
por intermedio de los resultados de las actuaciones judiciales, cuál es la información que se brindó de él. Desde ahí, para mí, como convoca la resolución 530, es crucial recuperar el vínculo de los equipos técnicos con los detenidos, por intermedio de los dos institutos que nos propone la ley, digamos, el inicio del legajo de evaluación periódica primero, y luego el legajo técnico criminológico al momento de cambiar su situación procesal. Ustedes piensen lo enriquecedor que podría llegar a ser la información que le brindáramos a los estratos judiciales si todos los detenidos tuvieran conformado su legajo de evaluación periódica, otorgamiento de régimen al momento del inicio y propuestas tratamentales, y después se realizaran las juntas de seguimientos y las evaluaciones de seguimiento. Desde este lugar, las informaciones que nosotros producimos para los estratos judiciales tienen un carácter secundario, no secundario por carecer o tener menor importancia, pero sí secundario en términos temporales, porque para nosotros, equipos técnicos, y para la resolución 530, es crucial la producción de información al momento del ingreso para permitir la posibilidad de acceso a las vastísimas posibilidades que tiene el Servicio Penitenciario Bonaerense de ofrecer opciones tratamentales. Yo vuelvo a resaltar, como hizo la doctora Rossi, el esfuerzo que han hecho los funcionarios por resolver un atraso que era considerado de carácter crónico sobre las evaluaciones judiciales. Fue notorio el esfuerzo que hicieron. Hoy los equipos están al día con esas evaluaciones. Creo que también echar ese hito histórico y subsanar el déficit que nosotros tenemos en el otorgamiento de régimen desde el ingreso y generar propuestas desde el minuto cero de la vida institucional de quienes son, en definitiva, nuestra finalidad de trabajo. Nuestro objeto de trabajo es aquellos que están privados de libertad, poder conocerlos, poder brindarles opciones asistenciales y tratamentales en su más acabada forma. De acá es que hay que volver a dotar de vida dos institutos que existen en la ley, que funcionan dentro de las unidades penitenciarias, que son la Junta de Admisión y la Junta de Seguimiento. Son dos figuras claves al momento de generar cambios en los procesos actuales. Es necesario que estas juntas vuelvan a funcionar con normalidad para vincular a los equipos técnicos con la vida de las personas privadas de libertad. Intervenir desde el inicio y no esperar a la solicitud judicial para conocer a estas personas. Y es crucial que esta información que producen estos institutos sea comunicada a los beneficiarios de nuestra acción. Esta dinámica, como les decía, permite dos posibilidades. Una, participar en propuestas sobre la vida cotidiana de quienes están detenidos, y segundo, cuando se responda a la solicitud judicial, la información va a tener un desarrollo completo, acabado y con un conocimiento amplio de quien está privado de libertad. Bueno, les agradezco la oportunidad de poder hacer esta exposición. Como decían los subsecretarios y resaltaba la doctora Rossi, esta es una jornada inicial. En esta oportunidad hay dos más, pero las capacitaciones sobre esta temática van a ser constantes y esperemos que nos permitan alcanzar los objetivos propuestos sobre esta tarea. Bueno, desde ya muchísimas gracias por dejarme participar y exponer en esta situación. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, por último, para cerrar este primer encuentro, vamos a escuchar al doctor José Villafañe, que es juez de ejecución penal del Departamento Judicial La Plata. Bueno, perfecto. Disculpas. Buenas tardes a todos y a todas, si me escuchan bien. Bien, gracias por la invitación. Quiero aclararles a todos y a todas que yo estoy acá como juez de ejecución, ni más ni menos, y es mi obligación estar ante una invitación de un evento como el presente. Yo
también debo aclarar que por el Poder Judicial he participado en esta comisión que la administración convocó apenas asumió, y hemos trabajado, creo que es la primera vez en los 12 años que llevo como juez que una administración toma la decisión de convocar a representantes de las universidades y a representantes del Poder Judicial en afrontar una temática crucial, en mi opinión como juez, como es la de las evaluaciones, yo le diría evaluaciones interdisciplinarias, no criminológicas. Y hemos trabajado arduamente, pero creo que, y hemos entregado al ministro un trabajo, pero creo que todos somos conscientes de que cuando se convocan a un trabajo, la decisión de lo que se va a dictar es de la administración. La decisión y la administración es, la decisión y es de la administración, y la responsabilidad es de la administración. Y creo que con esta aclaración, y como profesor de la Universidad Nacional de La Plata, es mi obligación, decía, estar presente. Nosotros los abogados, me dirijo a miembros del servicio penitenciario, a profesionales de distintas interdisciplinas. Nosotros los abogados a veces pensamos que cambiando una ley cambiamos o podemos cambiar la realidad, y eso es una gran equivocación y un gran defecto que tenemos los abogados. ¿Por qué digo esto? Porque creo que esta temática siempre ha estado en el tapete y se ha usado para un lado y para el otro, o se ha interpretado de una manera u otra. Y esto pone en evidencia sentimientos sectoriales, intereses sectoriales, pone en evidencia los intereses y realmente los que están en juego y cómo actúan los diferentes operadores, judiciales, penitenciarios, de seguridad, administración. Y voy a empezar a decir premisas que para mí que pueden ser algún aporte para la discusión, sobre todo en los próximos encuentros, donde creo que va a ser enriquecedor que distintas interdisciplinas o la exposición y el trato interdisciplinario de esta cuestión puede ser muy enriquecedor. Yo creo que esta cuestión no puede estar sometido a una decisión de política criminal en el mal sentido. La ejecución de la pena, la evaluación de las personas que se encuentran cumpliendo la pena, necesariamente tiene que estar dentro de las decisiones de política criminal, pero siempre de acuerdo al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Nosotros no podemos orientar las evaluaciones interdisciplinarias de los que cumplen condena de acuerdo a una necesidad ideológica, política, electoral. Esto es un error. Y creo que este es el ámbito que una persona como yo, como juez, pueda plantearlo. Entonces, esto tiene directa conexión con cómo deben ser los informes, cómo deben ser las evaluaciones. Y acá parece decir, bueno, deben ser buenos. Bueno, ¿qué es bueno? ¿No? Esto es como ser un abogado exitoso. ¿Qué es un abogado exitoso? Bueno, para eso tenemos que definir éxito. Bueno, acá tenemos que definir qué es una evaluación correcta, qué es una evaluación buena. Y nosotros coincidimos que una evaluación debe ser objetiva, debe ser exacta, certera, de certeza, en cuanto a que debe reflejar lo que ocurre en el ámbito de cumplimiento de la pena. Y digo ámbito porque no evalúo a una persona. Yo evalúo a una persona en situación de cárcel. Y para eso tengo que ver cómo es la vida de esa persona. Porque la única manera de entender la vida de una persona privada de libertad en un Estado de Derecho es concibiendo un fin de la pena. Y el fin debe ser constitucional, respetuoso de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano. Entonces, estas evaluaciones deben ser objetivas. Deben reflejar lo que ocurre en el establecimiento carcelario, en el ámbito carcelario. Entonces, esto también trae como consecuencia que la sanción de esta reglamentación es un paso más. Yo creo que debemos seguir. Y esto es una muestra, una capacitación con todos los operadores, con todos planteando, pero además deben suceder hitos que cambien, porque esto no puede cambiar de un día para el otro. Esto es un proceso. Las formas burocráticas
del trabajo judicial, el desapasionamiento, el desinterés, debe ser cambiado a través de un programa y de un proceso. Y esta administración creo que ha mostrado este horizonte al menos, ¿sí? Con la convocatoria de una mesa de diálogo, con la convocatoria de entendidos en el tema o que pretenden estudiar el tema. Y entonces debemos tomar esto como un proceso, porque prácticas judiciales, penitenciarias y de todos los operadores deben ser revisadas necesariamente. Los presupuestos, la infraestructura debe también estar en juego. Fíjense, decía el licenciado, la situación de excepción de la pandemia. Yo les doy un ejemplo. Mandar a pedir desde La Plata una evaluación interdisciplinaria de una persona que se encontraba alojada en el complejo Florencia Varela significaba que venga desde ese lugar a La Plata un mes y medio, más un mes en la confección. Esta administración ha puesto tokens, un implemento informático en todos los establecimientos carcelarios, y esto es instantáneo. Lo que se habló en su momento es que cada grupo de evaluación en cada establecimiento penitenciario deba contar digitalmente con toda la información y el historial de cumplimiento de la pena de esa persona privada de libertad. Fíjense que esto estaba en una secretaría, que podemos hablar de la utilidad de que era la Secretaría de inteligencia del servicio penitenciario, pero no la tenían las personas que les tocaba evaluar. ¿Me siguen? Es decir, entonces la evaluación significaba o se sujetaba al tiempo que esa persona estaba en ese establecimiento. Entonces, a mí me parece importante que todos sepamos que debemos ser parte del cambio del paradigma, ¿sí? Del cambio del paradigma que la Corte de la Nación dio en el año 2004 en el fallo Romero Cacharani. Ahí la Corte dijo, miren, está atrás que la ejecución de la pena es una cuestión administrativa, que es una cuestión del poder ejecutivo. No, señores, esto es una etapa judicial. Y acá también, y esto va también para los operadores judiciales, la decisión respecto del cumplimiento, el avance y el cese o de la modalidad del cumplimiento de la pena le corresponde a la judicialización, el principio de judicialización. Y esto los operadores que evalúan, los distintos profesionales lo tienen que tener claro. La decisión debe tomarse en el contrapeso que significa el debido proceso. Esto es, escuchar al defensor, escuchar al condenado, escuchar al fiscal, y que el juez esté obligado a dar una decisión fundamentada y motivada. Y acá se vuelve crucial nuevamente el tema de las evaluaciones interdisciplinarias. La otra cuestión, y en este ámbito, en este enfoque de cambiar el paradigma, la doctora Rossi decía los momentos de esta evaluación, la confección, la valoración, la interpretación. Esto es muy importante, que la administración revise esto, reglamente esto, dé un marco, es muy importante. Porque acá viene la cuestión de que estamos trabajando con una persona, con un ser humano, y entonces se debe considerar a la persona como un ser humano y como un sujeto de derechos. Y esto es decir, el trato penitenciario, el trato en la evaluación, cómo se aborda la evaluación, ¿no? Es decir, tenemos enfrente una persona humana, aún en el peor contexto, porque esta es otra cosa que esta administración ha demostrado, que es abrir el juego en forma local. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires, en estos 12 años, yo he visto copiar modelos de otro lado, traer modelos y injertarlos, permítanme la expresión, en el contexto del estado más grande de la Argentina, el estado que tiene el más alto índice de prisionización. ¿Sí? Entonces, las fórmulas, y sobre todo trayendo
copiando estrategias de capacitación, de trabajo, del servicio penitenciario, permítame, lo digo yo y me hago cargo del servicio penitenciario federal, porque no tiene ningún parangón con la realidad penitenciaria. Y esto me parece importante, es decir, hacer, como decía Pablo Perel, como decía el doctor Pellegrini, hacer una capacitación, hacer un relevamiento, hacer una investigación local que dé respuesta a las circunstancias propias del Estado más grande de la República Argentina y que tiene el mayor desafío en cuestiones de responsabilidad internacional para el Estado argentino. Entonces, debo reconocer que signos o hitos para cambiar el paradigma son la digitalización, son la consideración de la persona, aún en el contexto, aún en establecimientos penitenciarios como Olmos, donde hay 2.600 detenidos. Es el desafío que debe tomar. Hay que revisar la cuestión de la capacitación, como ocurre con este evento, del personal. ¿Por qué? Porque el viejo paradigma era un modelo, una cuestión administrativa, una planilla. ¿Me siguen? Esto es dejar de lado la consideración al ser humano. Y después los informes, digo, las evaluaciones. Las evaluaciones, nosotros decíamos, bueno, tengo una persona enfrente, yo quiero saber quién es, qué hace, cuál es su contexto familiar, individual, de personalidad, de procedencia social, de instrucción, cuál es su contexto afectivo, dónde arrancar con el principio de individualización. Y fíjense lo trascendente que se vuelve en esto. Entonces, yo creo que las evaluaciones interdisciplinarias deben ser desde la disciplina, no como algo, como un apéndice de algo que ya está estructurado en un formulario burocrático, permítanme la expresión. Y en esto me parece importante recalcar que los informes no son vinculantes, y no son vinculantes desde los principios constitucionales de la ejecución de la pena. El principio de legalidad, el principio de judicialidad, el principio de oralidad, el principio de inmediación. Entonces, me parece importante que los profesionales, los operadores que tienen contacto en el trato y en la evaluación de las personas condenadas, deben tener claro que si bien su trabajo es obligatorio ser valorado en sede judicial, no es vinculante, no es trascendente, porque la decisión es del juez, luego de escuchar al fiscal y al defensor. Entonces, el principio de judicialidad es otro hito en la transformación. Todos debemos entender que esto es un rompecabezas y que cada uno debe contribuir de la manera más exacta y desde acuerdo a su disciplina en la conformación y la decisión última que se toma en la última etapa del proceso, que es la etapa de ejecución de cumplimiento de la condena. Y creo que esta excepción, la administración ha tenido un gran desafío, porque fíjense que ha comenzado a revisar todo esto y ocurre la pandemia y esta situación de excepción. Y entonces, esta situación de excepción y de COVID-19 pone sobre la mesa decir, bueno, y en estos otros 8 meses, ¿qué vamos a informar? Esto es, el contenido, algo que faltó a los 3 momentos que decía la doctora Rossi. ¿Qué se evalúa? ¿Sobre qué vamos a evaluar? ¿Sí? Esto es, fíjense, en estos 8 o 9 meses no hubo trabajo, casi no hubo trabajo, casi no hubo educación, salvo, como decía el licenciado, por el recurso y el implemento de los celulares. Esto es un avance y este es otro dato más en el proceso de cambio de paradigma, y es el tema de que los derechos humanos, los derechos concedidos no pueden volver atrás, los derechos humanos no pueden volver atrás. Se ha demostrado, sí, hubo excepciones, pero que el implemento de que los detenidos tengan celular contribuye a reafirmar la dignidad de las personas, sin desapartar y sin dejar de lado el valor de seguridad que debe, con el de legalidad que debe regir en los establecimientos carcelarios. Entonces, fíjense, yo creo que ahora
los jueces y todos los operadores debemos ver qué decisión vamos a tomar a partir de lo que se va a evaluar. Si trabajo no hubo, educación no hubo, ¿sí? ¿Qué se va a evaluar? Yo creo que esta es una oportunidad para que los grupos de evaluación afinen el método, la práctica, revisen, ¿sí?, en este contexto de capacitación y de nuevas resoluciones. La otra cuestión que nosotros lo veíamos en la comisión era que sean amplios. Me parece muy importante el lenguaje como trato, como relación directa y permanente entre quien evalúa, en que da el trato penitenciario, de contención, de acompañamiento, y las personas privadas de libertad. Es importante el tema de detenido, el de interno, el de referente. Son cuestiones que me parece importante hablar de persona privada de libertad. ¿Sí? Persona privada de libertad o condenado privado de libertad. Me parece importante considerar con el lenguaje la individualización y los derechos humanos específicos. Los derechos humanos específicos. Yo creo que tanto el trato, ¿sí?, de las personas como la evaluación de las personas deben tener como ceñimiento las características propias, individuales, que significan los derechos humanos específicos, ¿no? Mujeres madres, adultos menores, adultos mayores, y toda la diversidad de género, que este es un gran desafío que tenemos todos los operadores. No me quiero extender, pero solamente quiero enmarcar, porque yo en el Departamento Judicial de La Plata tengo en el ámbito del territorio 16 cárceles, ¿sí? Y entonces el gran desafío es ver cómo se evalúa. La otra cuestión, que con esto cierro, ¿qué es lo que le corresponde al Poder Judicial? Yo lo debo decir. De la problemática como esta, yo creo que el 60% se genera dentro del Poder Judicial. La cuestión penitenciaria, ¿sí? Creo que los problemas se los trasladamos del contexto judicial al trabajo penitenciario. ¿Por qué? Fíjense, el tema de cómo está planteada, y me refiero al Departamento Judicial de La Plata, cómo está planteada la defensa pública. Si nosotros concebimos una defensa pública que tiene solamente un despertador, que le indica los plazos para pedir los derechos, no beneficios, volvemos al lenguaje, ¿sí? Y no hay, por parte de la defensa pública, individualización, inmediación, esto satura la cantidad de evaluaciones. Si no hay una estrategia, una prioridad, alguien me podrá decir, bueno, Villafañe, pero la garantía de defensa en juicio debe ser asegurada y es obligatoria del Estado respecto de todos los condenados. Es cierto, pero no puede ser mecánica, no puede ser automática, no puede ser burocrática, porque esto congestiona las evaluaciones, genera expectativas en los detenidos, en los privados de libertad. Fíjense cómo me traiciona el lenguaje. Los privados de libertad, ¿sí? Y esto congestiona el sistema. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el problema? Y el problema es que si tenemos una defensa pública con prioridades, con individualización, con inmediación, esto es, los detenidos, dice, doctor, no vemos defensores, es cierto, hace 9 meses hay restricción ambulatoria, pero no hay una estrategia de la defensa pública para un contacto directo, o por lo menos una prioridad para decir, porque la inmediación en ejecución de la pena no es solamente el contacto con la persona. Si yo exijo de los grupos de evaluación una evaluación integral, ¿cómo yo de la defensa no voy a plantear una inmediación con la persona, con el lugar donde vive, donde trabaja, donde recibe sus familiares, donde come, donde descansa? Estos son argumentos que generan y garantizan la defensa en juicio en la etapa de ejecución. Y por el otro lado, el Ministerio Público.
el Ministerio Público. Ustedes dirán, el Ministerio Público, sí, ¿cuáles son los principios que rigen el Ministerio Público fiscal? Bueno, en principio la objetividad. ¿Es parcial? Por supuesto que es parcial, porque representa a la sociedad, y la sociedad debe estar representada en esta etapa de la ejecución, porque la sociedad es la primera interesada en que aquellas personas que cometieron un delito, ¿sí?, cumplan la pena, pero lo cumplan bajo el principio de legalidad. Hagan, ¿sí?, cumpliendo todas las instancias que aseguren los objetivos de la condena. Ahora, si nosotros tenemos un Ministerio Público que se circunscribe a oponerse a todos los pedidos del condenado, si nosotros tenemos un Ministerio Público fiscal que solamente consiente o acompaña un pedido de la defensa o del condenado privado de libertad cuando el informe o la evaluación es conveniente, ¿dónde queda el principio de objetividad y la representación de la comunidad en esta instancia? Si el Ministerio Público Fiscal, su rol y su premisa es recurrir todas las resoluciones, fíjense que esto pone en juego y en crisis lo que comencé preguntando al principio. ¿Qué son las evaluaciones? ¿Cuáles deben ser las evaluaciones y cómo deben ser las evaluaciones? Pero entonces esto trae como consecuencia, ¿sí?, un agrandamiento del trabajo de evaluación de los condenados. Entonces, repito, esto puede ser de otra manera. Puede ser extremarse desde el Ministerio Público Fiscal el principio de objetividad, el principio de interés de la comunidad en el cumplimiento de los objetivos de la pena. Ya no digamos una justicia adversarial, pero sí un cumplimiento objetivo de la acción penal en esta etapa de la ejecución. Que la defensa en público, fíjense, la defensa pública, yo tengo 16 cárceles en el departamento judicial y no hay difusión, como dijo el licenciado, todos los detenidos tienen celular y no hay difusión de derechos. No hay. Es decir, yo creo que la defensa pública es mucho más que pedir derechos cuando tengo el requisito temporal, ¿sí? Y es importante que, afinando todas estas cuestiones, se puede producir la oralidad. La oralidad. Yo creo que el Poder Judicial debe instrumentar, con ayuda del Poder Ejecutivo, la oralidad. Por ejemplo, es cierto, alguien me podrá decir, sí, pero ya es obligatoria, de acuerdo al artículo 3 de la Ley 12.256. Sí, el tema es, en este proceso de cambio de paradigma, si se puede hacer y en qué condiciones se puede hacer. Y entonces, a mí me parece que prioritariamente se podría, ¿sí?, establecer la oralidad obligatoria para las libertades condicionales y para las libertades asistidas de vencimiento de condena. Esto es, que el condenado participe en la audiencia, que lo haga con su defensor y en presencia del fiscal y el juez tome la decisión en forma oral. Pero además, y en el tema que nos convoca, que los profesionales puedan ser citados a esta audiencia y el licenciado en trabajo social, el licenciado en psicología pueda explicar qué vio, qué evaluó y cuál es el alcance de esa evaluación con motivo de la audiencia que desemboque en una decisión que dé respuesta a cada uno de los derechos. ¿Sí? Ni hablar que esto también se puede con la oralidad, ¿sí?, en el recurso. Y en esto yo les digo, en el último año antes de la pandemia, yo he tomado, he hecho, con la doctora Marengo, en La Plata hacíamos una audiencia todos los miércoles, con un criterio de prioridad consensuado con la defensa pública, fíjense, y el Ministerio Público Fiscal. Y les puedo asegurar que de 10, se me ha cortado. No, bien, escuchamos perfecto. Bien, de 10 resoluciones adoptadas en audiencia oral, 1 o 2 sí fueron recurridas por las partes, no por el fiscal, por el defensor o por el fiscal. Las otras 7, 8 fueron consentidas por el Ministerio Público y por la defensa. ¿Está? Bien, no me quiero extender, me pareció importante compartir estas visiones que no bajo ningún aspecto pueden ser absolutas ni necesariamente coincidir conmigo. Lo único que pretendí es acompañar esto, acompañar
la decisión del doctor Delace, del doctor Soria, en representación de la Corte y del presidente de la Corte, y sobre todo estimular el debate y la discusión de estos temas. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, doctor. Agradeciendo la participación de todas las personas reunidas, vamos a dar por terminada esta primera jornada del curso. Los invitamos para que participen de la segunda jornada, que va a tener lugar el próximo jueves 3 de diciembre a las 15 horas. Para esa jornada vamos a usar el mismo enlace que usamos el día de hoy. Así que bueno, agradecemos a todos y todas y que tengan unas muy buenas tardes.